Bueno, vamos a estar hablando de ese sector de la pizza, como que hemos hablado, de lo que representa este tercer sector de la carta natal o de la carta fija. Las casas, ¿no? Veníamos hablando de las casas, que eran como ese lugar donde se despliegan, es como el territorio de tal lugar donde se desarrolla o alquila tal persona y donde vienen a vivir tales individuos. Es un poco el sector tercero o la casa tercera, es una casa, es la primera casa, tenemos la uno que es la del yo, la segunda, las pertenencias, la tercera tiene que ver con la comunicación, con la hermandad, es una casa social, es una casa que nos invita a tener contacto con los otros, es todo lo que cae adentro de ese sector va a tener que ver cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cuál es nuestra manera de vender, cómo aprendemos. Es súper importante qué hay en esa casa para ver la carta de los niños. O sea, los niños qué tan concentrados o desconcentrados pueden estar, qué tan dedicados o no tan dedicados pueden ser a la hora de aprender, con qué facilidad puede aprender, pero también cuáles de sus sentidos es más fácil para aprender. Si tienen que ver con, aprenden con la experiencia, si son más lectores, si van a aprender a través de la lectura, si van a aprender más a través de, si van a tener también una memoria visual, si van a tener una memoria auditiva. O sea, vamos como armando el puzzle que cada uno de nosotros tiene a partir de lo que se desarrolla en este sector. Este sector es de 0 a 7, es el primer sector, de 7 a 14 el segundo sector, el tercer sector es de 14 a 21. Entonces estamos atravesando esta esta casa en el periodo donde tenemos la preadolescencia o la adolescencia. Ahora tenemos una preadolescencia de a partir de los 10 años. Pero energéticamente, en realidad, estamos preparados como para vincularnos con los otros, empezar a tomar conciencia del que tenemos al lado a partir aproximadamente de los 14 años. Hasta los 21, que después veremos en la próxima charla, que a los 21 es cuando ya decidimos tener nuestro propio territorio. Hoy por hoy, las adolescencias más tardías hacen que este espacio entre los 14 y los 21 sea un espacio de aprendizaje. Por eso es tan importante el desarrollo intelectual en este periodo de la vida. Por eso es tan importante conectar con esta casa astrológicamente cuando hacemos una lectura, porque nos va a dar muchísima información de lo que ha sucedido en la vida del consultante en ese periodo. Propongamos que en lugar de estar mirando la carta de una persona, estamos mirando la carta de un acontecimiento. Por ejemplo, no sé, o de una persona destacada, ¿no? No sé, un profesor, un presidente, un religioso, un comercio, ¿no? Entonces, en ese sector no vamos a encontrar de los 14 a los 21, vamos a encontrar más información de cómo se vincula con los demás, qué, qué apertura tiene en el escuchar a los otros, de qué manera se va a encargar de comunicarse con los otros, cómo va a hablar y de qué va a hablar. O sea, eso es fundamental. ¿De qué va a hablar? ¿Cómo va a hablar? ¿Qué voz tiene, por ejemplo? Si es bueno, porque en el sector anterior sabemos que tenía que ver con los gustos también y está vinculado con la garganta. Este sector está vinculado con la respiración, con los brazos, con el movimiento, con los traslados. En este sector de la carta podemos encontrar información de cómo se mueve la persona entre los demás. Pero además es también cómo se mueve, por ejemplo, si fuera, no sé, un negocio, ¿no? Bueno, qué tan importante o qué no tan importante es la publicidad de ese negocio. Cómo ese negocio se va a vincular con los demás, cómo,
cómo es necesario, si va a armar asociaciones o si no va a armar asociaciones, si va a ser un negocio que se va a estar modernizando continuamente en la tecnología del comunicar o no. O sea, hay como varias etapas, ¿no? Hay como varias etapas que pueden llegar a tener como esa cosa más, diría yo, más lúdica también, ¿no? De qué manera yo me comunico, cómo me comunico. Hablamos de aprendizaje, hablamos de comunicación, hablamos de movimiento. También tenemos que hablar de capacidades. Las capacidades, por ejemplo, ahí están los que se van a destacar en las artesanías, los que se van a destacar también el, es fuerte la palabra embaucador, pero tiene que ver como en lo que somos seductores, en lo que logramos atrapar, en qué somos embaucadores, en qué somos directores y en qué señalamos caminos. Todo eso está contenido en ese sector de la carta. Cómo nos desarrollamos como atrapadores de la atención de los demás, ¿no? Es cómo es tu magnetismo de captador del otro. Entonces, eso lo traspolamos a un negocio y es de qué manera ese negocio capta la atención de sus potenciales clientes. Entonces, es una información muy importante la que recibimos de ese sector, de este sector, porque hay varias cosas que tienen que ver. Es la interacción con los demás, es, por ejemplo, el vínculo con los hermanos, el vínculo con los primos, la adolescencia, como dijimos, cómo habla, cómo aprende, cómo enseña. Grandes maestros y grandes profesores y grandes pensadores tienen este sector muy destacado, porque también es la forma en la que explico. Si explico de una forma difícil, si explico de una forma fácil, si es vincular, es la primera manera en la que nos vinculamos, es cómo llegamos a los otros, es desde qué lugar llegamos a los otros. Entonces eso es como, bueno, ¿cuáles son las palabras que voy a utilizar? Todo está ahí. ¿De qué manera? ¿Qué facilidad o qué no facilidad tengo para los idiomas? Está ahí. ¿Qué tanta pluralidad acepto en mi vida? Está ahí. Entonces, es una información muy amplia y a veces hasta parecería contradictoria. Habla también y es el dominio del pequeño movimiento real y simbólico. Entonces, ¿de qué pequeños movimientos estamos hablando? Por ejemplo, ¿qué puede llegar a ser la persona? ¿No? ¿Qué tan detallista en lo pequeño puede llegar a ser? Esa información está ahí. ¿Qué tanta atención le puede prestar a lo pequeño? Eso está ahí, ¿no? Es como esa persona que pasó a alguien y te dice, ah, ¿viste que tenía unos calcetines, unas medias rayadas verde y roja? Y vos decís, la verdad que ni vi que tenía zapatos. Y de repente una persona que tiene un sol en ese sector se va a dar cuenta de todo eso, se va a dar cuenta del detalle, más allá del signo en el que esté. Por salir desde ese sector va a estar en lo pequeño, va a estar en el detalle. Va a ser, por ejemplo, un buen joyero, un buen artesano, un buen vendedor, un gran embaucador. Pero no teniendo la palabra embaucador como negativa, sino el decir como un buen político, por ejemplo. Me quedó muy pegada la palabra embaucador a político, pero en realidad es esa, ¿no? El arte de hacerme escuchar o de decirme lo que yo quiero escuchar. Aunque me estés diciendo otra cosa, me lo vas a decir de una manera que me vas a poder envolver para que yo entienda lo que vos querés que yo entienda. Entonces, bueno, hablando de la casa tercera, que es el dominio de Géminis, que es el mundo de Géminis, que es ese sector donde, o desde donde, mejor dicho, nos comunicamos y nos vinculamos en primera instancia con todo. Es una casa vincular
Por lo tanto, los primeros vínculos del individuo y los primeros vínculos de la carta de que sea lo que estemos leyendo, los vamos a ir a buscar ahí. Ahí vamos a buscar como la inocencia o la primera infancia de cualquier cosa que le estemos leyendo la carta. Continuamos.